Trajimos una Biblia, por favor. Trajimos una Biblia. ¿Tiene una Biblia ahí en su casa? Tome la Biblia. Hoy puede usar la grandota esa que no lleva al culto. O ponemos la mano sobre ella si usted está sentado alrededor de la mesa o de alguna manera diferente que cuando viene al templo, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, bendícenos por favor. Gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, para que nos hables. Y la abrimos, Dios, de una manera muy especial en pasajes que es inevitable que cada año los estudiemos en un día como hoy. Pero este día no es un día común, es algo muy exclusivo, Señor, tú lo sabes. ¿Qué te explico? Tú sabes, estamos viviendo una situación absolutamente diferente, complicada y única en toda la historia, no solo en nuestra generación, sino en toda la historia. Pero has de tener tú también, Señor, para nosotros planes maravillosos, también cosas únicas para nuestra vida. Por favor, háblanos, que nada y nadie te lo impida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Su muerte en la cruz, nuestra sanidad, se llama el mensaje de hoy. Su muerte en la cruz, nuestra sanidad. Las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53:5. Y a ver si lo puedo leer. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La historia de la humanidad incluye varias pandemias que han causado millones de muertes. No quise traer aquí cosas históricas y estadísticas y demás que usted conoce, de sobra las conoce porque aparecen en internet cada rato. Sin embargo, nunca antes habíamos experimentado una pandemia que incluyera la totalidad de la Tierra. Evidentemente, los avances tecnológicos, la intercomunicación tan intensa de la sociedad actual, hacen que un virus pueda ser transferido de una pequeña aldea del mundo, de una pequeña aldea, de un pequeño restaurante que sirven el platillo exclusivo de murciélago en salsa verde o algo así, no sé, perdonen que lo diga de esa manera, pero es hasta ridículo lo que pasa con nosotros los seres humanos. Y de ahí, desde esa pequeña aldea, desde ese pequeño restaurante, al mundo entero se exporta este problema. Solo podía pasar en esta época. Si otras fiebres y otras pandemias de otra época hubiesen tenido tanta comunicación, hubiesen tenido los seres humanos de esa época tanta comunicación, aviones, vehículos de transportación como los que hay ahora, pues el asunto hubiera sido también terrible, pero no, estamos viendo un asunto único. Esto nos ayuda a entender que todo lo que pensamos, hacemos, decimos, creemos, etcétera, puede ser compartido desde donde estamos hasta lo último de la tierra. Y le sonó frase conocida, ¿no? Hasta lo último de la tierra. La palabra lo dice, el Señor nos lo dijo. Es la voluntad de Dios y debería ser nuestra pasión el llevar el mensaje de la cruz, su evangelio, es decir, su pasión y su sacrificio por nosotros hasta lo último de la tierra, es decir, a todo ser humano. Y si un virus puede llegar hasta el último de la tierra, debería el evangelio de Jesucristo también ser llevado hasta lo último de la tierra por nosotros, los cristianos. La humanidad está enferma. Insisto, la humanidad está enferma. Pero el asunto del COVID-19, aunque es un asunto serio, no es el asunto más grave. Por supuesto que no. La humanidad está enferma de algo más grave. Podemos hablar de despropósito, desesperanza, lejanía de Dios, pecado, condenación. Se habla de los porcentajes de muertes que causan las epidemias y las que sufrimos ahora es de las menos graves. ¿Sabía usted? Es de las menos graves. Déjeme decir solo una cosa que la traigo atravesada. La ley a favor del aborto mata más personas que el COVID-19. Muchísimos más. Las leyes en los países y en México también aprobada en algunos estados y se quiere aprobar
en el mundo entero y además se quiere juntar recursos para que sea gratis para las personas que lo hacen. Así es que la epidemia que sufrimos ahora no es la más grave, aunque su nivel de contagio, por su nivel de contagio sí se hace muy peligrosa y global, pero no tanto como la enfermedad espiritual que mata al 100%. La enfermedad espiritual mata al 100% de los que se contagian y no reciben ayuda oportuna. Esta es la razón por la que Dios se encarnó. Esta es la razón por la que nuestro Señor Jesús habitó entre nosotros. Vino a sanarnos, vino a proveernos del antídoto y del remedio para nuestro mal. Esta es la razón por la que fue hasta la muerte, porque con su muerte consiguió nuestra salud integral. Aunque resulte extraño, debemos analizar su muerte, reflexionando en las palabras que pronunció en la cruz. Antecedentes, déjenme decir los antecedentes. La antigüedad calificó la muerte en la cruz como una maldición. Le leo lo que dijeron algunos personajes importantes de la historia. Cicerón dijo de la muerte en la cruz, dijo: la más cruel y terrible de las penas de muerte, la crucifixión. Flavio Josefo, un historiador judío, dijo: la muerte más luctuosa de todas. Y Tácito, también historiador, dijo: pena de muerte propia de esclavos. Podemos decir que la cruz coloca a nuestro Señor Jesús entre los criminales más infames de la historia de la humanidad. El que había entrado a Jerusalén como príncipe de paz, termina en el patíbulo, fuera de la ciudad de la paz, como perturbador del orden de la paz. Es crucificado como el criminal más vulgar entre los criminales. Así lo había profetizado él, por medio del profeta que dijo: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Y precisamente de este hecho surge una esperanza luminosa para todos los que reconocemos que somos pecadores, que estamos enfermos y que merecemos la muerte. Podemos decir que entre todos los mártires que han dado su vida por la fe, el Señor fue el primero de todos. Y solo su muerte trae salud, solo su muerte trae salud. Sin embargo, desde la cruz pronunció las palabras finales de su encarnación y con ellas nos dejó una herencia de vida que ahora podemos disfrutar. Se trata de palabras de sanidad que hacen que en lugar de luto tengamos esperanza y que en lugar de tristeza tengamos el gozo de la redención. Analicemos y disfrutemos cada uno de estos gritos de victoria, de estos gritos de sanidad, porque el médico de médicos pronunció estas palabras ofreciéndonos salud a los seres humanos. He aquí sus palabras. Primera palabra: sanidad sobre la culpa, la bendición del perdón. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23:34. El contexto de esta palabra es el diálogo que el Señor Jesús tuvo con las mujeres en Jerusalén en el camino al Calvario. En Lucas se nos narra de la siguiente manera, diciendo así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23:26 al 34.
esta lectura que acabamos de hacer, posiblemente esta parte donde Jesús narra de este gran sufrimiento que vendría, probablemente Él está haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por parte del Imperio Romano, cuando Tito sitió la ciudad y propinó una gran tribulación al pueblo judío. Tal vez a eso se refiere el Señor Jesús, de que vendría un tiempo de gran tribulación, cuando les dice a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Esto nos recuerda lo siguiente. La base de toda tragedia humana es la culpabilidad. Podemos hablar de la pandemia de la culpa, ahora que estamos hablando de esta pandemia, de un virus en el mundo. Hay otras pandemias que también atacan globalmente, generalmente a la humanidad. Y una de ellas es la culpa que cargamos sobre nuestras espaldas. Todas las religiones del mundo basan sus reglas y sus recovecos místicos en la idea del karma. Aún los no religiosos y muchos cristianos manejan este trágico, maligno binomio culpa-karma. Y al proclamarlo, se hunden y hunden a otros en la depresión porque, en vista de que todos tenemos problemas, enfermedades, tragedias, fracasos, nos resulta fácil entender que somos víctimas del karma. Es decir, que estamos pagando por algo que hicimos. Siempre que estamos padeciendo alguna dificultad, tendemos a pensar, ¿qué mal hice yo? ¿Por qué estoy pasando esto? Podría decirse que la cárcel más cruel es la culpa y la barrera más difícil de superar es sabernos perdonados. Amén. Y eso es lo que el Señor vino a darnos. Esto del karma, particularmente en este tiempo de pandemia del virus, muchos creyentes y muchas personas religiosas les ha dado por decir que esto es a causa de algún pecado, ¿verdad? O pecados que tenemos la humanidad. Pues claro que sí, que la humanidad hemos cometido tantos pecados y cuántas consecuencias no estamos cargando por las causas de nuestros pecados. Sin embargo, el Señor, una vez que fue levantado en el madero, en su primera palabra, hizo lo que había sido su vida desde siempre. Intercedió por los pecadores, por todos los pecados que hemos cometido, por todos los pecados de la humanidad. El Señor estaba allí intercediendo por nosotros. Su argumento fue, porque no saben lo que hacen. Un argumento interesante, que no significa su intención de quitarnos la culpa de encima o eliminar la responsabilidad humana. Más bien representa su absoluta comprensión y su compromiso por interceder por nosotros ante su Padre. Un compromiso que fue lo que lo llevó hasta la cruz, el interceder por nosotros. Se constituye así en el abogado defensor, en el hermano mayor, en el puente y el muro que buscaba Dios. Cuando lo leemos en Ezequiel. Recuerdan ustedes esa lectura que dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Esto leemos en Ezequiel, donde el Señor buscaba un hombre que se pusiese en la brecha, pero dice tristemente, y no lo hallé. Aquella vez no lo había encontrado, pero ahora ahí en la cruz estaba el gran intercesor. Ni usted ni yo podríamos enfrentar la santidad de nuestro Dios, acudir delante de Él así por nosotros mismos. No podríamos, seríamos fulminados en el primer instante por tanta culpabilidad que llevamos en nuestra espalda. Moriríamos al instante, pero en Jesús tenemos una defensa, tenemos un intercesor que se pone entre Dios y nosotros. Por eso, he aquí la victoria del perdón, el ser perdonados y el sabernos perdonados. Por eso el Señor pronunció estas palabras desde la cruz, para que nosotros nos enteráramos, somos perdonados. Él pidió perdón por nosotros. Podemos luchar contra la culpa de diferentes maneras los seres humanos. Algunos acuden al argumento de decir, no, yo no he hecho nada malo, yo no tengo culpa, el pecado no existe, y la minimizan. O algunos tienden al otro argumento de decir, bueno, todos pecamos. Sí, podríamos decir, no soy tan malo, hago cosas más buenas que malas. Nunca ha sido mi intención herir a nadie, solo cometo pecados chicos. Nadie es perfecto, sería otro argumento. Yo no lo hice, yo no tuve la culpa, no fue mi culpa. Pero ¿a quién queremos engañar? Tenemos culpa, sí.
y debemos reconocerla. Los religiosos del tiempo del Señor se condenaban a sí mismos intentando este absurdo camino de la falta de arrepentimiento. Se enojaron con Juan porque les desafiaba a hacer algo que según ellos solo debían hacerlo los gentiles, o sea, arrepentirse, y por eso se ofendían de que se les convocara al arrepentimiento. No sigamos ese ejemplo, debemos arrepentirnos. Ante la culpa que produce depresión, desesperanza, que distorsiona nuestra identidad, muchos acuden a ignorar el pecado, pero eso no resuelve el pecado ni la culpa. Tampoco lo resuelve negarnos a aceptar nuestra responsabilidad. Eso solamente nos condena más. Buscar justificaciones ficticias nos interna en el infierno de la culpa. Lo que debemos hacer es ir al Señor y decir, como dijo David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y podemos escuchar entonces decir del Padre, decir al Padre estas palabras de Jesús: Padre, perdónalos. Vivamos el perdón del Señor. Segunda palabra, sanidad sobre la duda, la bendición de la seguridad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. He aquí los dos extremos de la humanidad ante el Señor. Un malhechor que actúa conforme a su naturaleza y ni aún en el momento final de su vida puede expresar arrepentimiento y fe. Tengamos cuidado. Esta escena muy a menudo es usada para señalar que habrá oportunidad hasta el último momento de nuestra vida. Pero esto no es lo que dice este pasaje. Más bien nos enseña que el hombre muere tal como vivió. Sin embargo, en medio de la maldad y la deshonra, podemos ver una obra de arte de la gracia divina. Digamos que en el otro extremo, podemos ver una obra de arte de la gracia divina. Un hombre es motivado y casi obligado por la gracia de Dios a creer. Analicemos lo que hizo. Miró a un hombre crucificado, golpeado, injuriado, odiado y a punto de morir sin que nadie le ayudara, y depositó su confianza en Él, en Él. Tenemos que reconocer que este ladrón, que se llena de fe por el amor de Dios, por la gracia de Dios, lo que vio fue a un hombre crucificado como él, golpeado, injuriado, odiado, de hecho, más injuriado, más odiado aparentemente y más golpeado que él mismo, a punto de morir y sin que nadie le ayudara. Y depositó su confianza en ese hombre golpeado. Otros creyeron en el Señor cuando le vieron caminar sobre las aguas, cuando le vieron dar vista a los ciegos o resucitar a los muertos, pero este hombre, crucificado ahí junto a él, depositó su confianza en él cuando, de acuerdo a los parámetros del mundo, estaba experimentando el más terrible y grande fracaso. Sin embargo, no lo alabemos a él. No estoy hablando bien de este ladrón que se llenó de fe. Se trata de el beneficio de la seguridad que el Señor nos trajo a los seres humanos. Aquel hombre, con todo respeto que nos merece, no es un héroe. Sencillamente fue sensible a la gracia del Señor y creyó, porque en esta escena, porque en esta historia solo hay un héroe y es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. No es que este hombre tenía una enorme fe y era una persona muy inteligente, muy sabia, como a menudo nos encanta hacer a los seres humanos, exaltar al hombre, exaltar al que creyó, y se nos olvida que ese que creyó porque la gracia del Señor es demasiado grande y lo inunda el corazón. Por eso digo que lo motivó a creer, casi lo obligó a creer. Por eso digo casi, porque no lo obligó. Dios no obliga a nadie, pero su gracia es tan maravillosa que es un absurdo resistirse a ella. Sin embargo, el testimonio del otro extremo, el otro ladrón, es un ejemplo clarísimo de que sí se puede resistir su gracia. Sí puede el ser humano, en su terquedad, en su necedad, mantenerse firme en su insolencia y negar su voluntad a la gracia de Dios. Pero este hombre fue sensible a la gracia de Dios. El día de hoy los seres humanos tenemos desconfianza. Nada es seguro en este mundo, ni el gobierno, ni la religión, ni la ciencia, ni la filosofía. Dudamos hasta de nosotros mismos. ¿Y sabe qué? Hacemos bien. Podemos decir que la duda, la desconfianza, la seguridad son una pandemia. Y el virus
más mortal que el que ahora nos persigue. Sin embargo, desde la cruz, pese al dolor, la injusticia, las fuerzas de maldad que se confabulaban, el Señor se manifestó como lo más sólido y confiable, como lo más firme que hay en el universo entero, y nos da absoluta seguridad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la respuesta a su diálogo de él para con el Señor. Primero habló con su compañero y le dijo: ¿qué haces? ¿Por qué le hablas así? Tú y yo estamos sufriendo lo que merecemos, pero él no hizo nada, es inocente. Aquí tenemos evidencia de que algo sabía. Su hermanita, su mamá, alguien le había contado de Jesús. Tal vez tenía algún conocido que había seguido a Jesús o a quien Jesús había sanado. Tal vez escuchaba de él. Y no tenemos que imaginar mucho, ni tenemos que sorprendernos tanto. No tenemos que pensar que era imposible que mostrara fe en alguien que estaba muriendo, porque la verdad es esta: si alguien está muriendo siendo inocente, debe ser cierto lo que dice, debe ser auténtico aquello por lo que vive. Si alguien está dispuesto a morir por algo, ese algo por lo que muere debe ser muy valioso. Él no estaba muriendo por ningún valor. Él no estaba muriendo por ningún propósito de la vida. Él no estaba muriendo por pecador. Estaba muriendo porque se lo merecía. ¿Qué tantas cosas malas no habría hecho que le estaban impartiendo, le estaban infringiendo el castigo más grande que existía en ese momento? Ya oímos a los historiadores lo que decían de la crucifixión. Así que cuando ve morir a Jesús, al inocente Hijo de Dios, aunque no sabía todo eso que sabemos usted y yo ahora, seguramente eso le dio convicción, le dio seguridad. Y luego escuchar las palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y como decía yo esta mañana, me parece, en el estudio de esta mañana, el paraíso del Señor es una metáfora, porque paraíso es la palabra que se usaba para referirse al jardín secreto donde un sultán, donde un rey, donde un emperador pasaba sus ratos de descanso. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en mi paraíso, hoy mismo. Están sufriendo ambos con sed, y Jesús le promete que no se va a acabar el día cuando estarán juntos en su paraíso. Es la promesa más firme que podemos recibir. Se trata de un grito de victoria absolutamente firme y contundente, ante el cual solamente podemos usted y yo responder de una manera: creer. He aquí la victoria de la seguridad. Él vino a traernos sanidad de esa pandemia de la duda, esa pandemia de estar inseguros bajo cualquier circunstancia. Este mundo es inseguro, es terriblemente inseguro. Es inseguro para los animales, porque los estamos matando. Es inseguro para nosotros, porque también nos matamos los unos a los otros. Pero en Cristo Jesús está nuestra seguridad. Creamos. ¿Qué hacemos ante esta palabra? Creamos. Si Él dio su vida por eso, es que eso debe valer bastante. Es nuestra salvación. Es su gracia maravillosa que nos imparte sanidad. Él vino acá a la tierra para darnos sanidad. Es la victoria de la salud integral que vino a traernos. Amén. En profunda soledad estaba perdida mi alma por la culpa del pecar. Mi ser no encontraba calma y en mi último momento
en mi jardín. Yo te digo que el dolor y el temor para siempre terminarán, porque hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo. Tercera palabra, sanidad sobre la soledad, la bendición de la comunidad. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26 al 27. Aunque la fe fue un asunto personal, el Señor vino a formar una comunidad, un rebaño, vino a formar un edificio espiritual, un cuerpo, una familia, de la que somos parte todos los que hemos creído en Jesucristo. Esta es una de las grandes riquezas de ser cristiano, es ser parte de una comunidad. Y en esta palabra el Señor lo reconoció. En el mundo hay odio, hay envidia, celos y desunión en diferentes niveles y bajo distintas circunstancias. Entre países, por ejemplo, a grandes niveles, a nivel global, entre razas, entre gobiernos, entre partidos, entre empresarios, entre equipos de fútbol, no se diga, entre familias, entre miembros de las familias y entre un ser humano y otro. Hay odio, hay envidia, celos, desunión. Eso es lo que abunda en nuestro mundo. Desgraciadamente esto brota tanto del corazón humano, la desunión. Pero de la misma manera se desunen tanto seres humanos uno con el otro como incluso países, entre razas. Alguien dijo: ¿quién hizo los muros? Que no construyó los puentes. Deberíamos de ser constructores de puentes. Podemos decir que por nuestro pecado hemos construido barreras, demasiadas barreras que nos separan y nos condenan al infierno de la soledad. Sin embargo, el Señor vino a traernos un perdón que nos insta a perdonar. Ese perdón que el Señor nos trajo es también una virtud que ahora nos da la capacidad de que nosotros también podamos extenderlo hacia otros que nos han ofendido. Además del perdón y la seguridad, su vida y su muerte nos trajeron el beneficio de la hermandad cristiana. Es el milagro de la posibilidad de entablar lazos de amor con otras personas. No estamos solos, no somos islas en medio de un mundo alejado de Dios. Somos una familia de fe que nos fortalecemos. Le dijo el Señor: mujer, he ahí tu hijo. Y a él le dijo: hijo, he ahí tu madre, formando una familia, la familia de la fe. Esa a la que pertenecemos usted y yo, y a través de la cual nos fortalecemos, nos complementamos, nos amamos, aún en medio de un mundo de odio. Vamos caminando juntos en este peregrinar hacia la vida eterna. Nos vamos apoyando los unos a los otros, orando unos por los otros, exhortándonos unos a los otros, enseñándonos unos a los otros. Así lo había profetizado el mismo Señor cuando dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto dice la palabra en Juan capítulo 12. Podemos decir que Él es el imán que nos une. Podrán haber muchas razones que nos separen y nos dividan como seres humanos. Los miembros de una misma iglesia somos tan diferentes todos, de diferentes edades, gustos, intereses, culturas, niveles socioeconómicos. Sin embargo, hay algo que nos une y nos identifica. El imán, que es nuestro Señor, alrededor del cual nos unimos todos. Podemos decir que la soledad también es un virus que aqueja a muchas personas. Hablando de virus en este tiempo, ese es uno de los grandes virus que aqueja a la humanidad. Muchos, aún rodeados de miles de otros seres humanos en su trabajo, en su comunidad y por las calles, se sienten solos porque no tienen vínculos profundos, sanos y edificantes en los cuales descansar, amar y ser amados. Los que saben dicen que esa sensación de soledad
amenaza con convertirse en una pandemia también, la pandemia de la soledad. En nuestros días, lo que antes nos separaba nos ha hecho estar comunicados y hemos aprendido a entender y valorar el beneficio que el Señor nos trajo con su muerte, que es la comunidad, este gran beneficio que el Señor nos trajo. Pero esto no es una experiencia de todo el mundo, porque para que así sea, tenemos que ser cristianos, es decir, tenemos que unirnos en torno al Señor, que es el único que nos puede unificar. Si ahora mismo estamos juntos, bueno, estamos juntos cibernéticamente, por supuesto, porque no lo estamos físicamente, pero ¿por qué está usted conectado a la computadora o al celular todos los días buscando la palabra? Porque el Señor nos une, porque Él es el imán que nos hace estar juntos. Si lloramos juntos, si celebramos juntos y compartimos la vida cada día, la razón es muy sencilla, es porque Él nos unió en su muerte y nos dio vida. No te quedes fuera, mi hermano, que nadie se quede fuera. Es más, si sabes que alguien se está quedando fuera, tráelo, únelo. Es triste, pero el mundo está lleno de gente que dice creer y con sus hechos demuestra que no lo está haciendo correctamente. El beneficio de la hermandad es algo que debemos aceptar voluntariamente. Debemos aceptar junto con la fe en Jesucristo también la hermandad con su pueblo. He aquí la victoria de la hermandad. ¿Qué hacer ante esta bendición? Solo una cosa, mi hermano, únete. Cuarta palabra, la salvación sobre la condenación. Y recordemos que la palabra salvación también es la palabra salud, sanidad. La bendición de la sustitución. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Ya hemos dicho que esta es la palabra más profunda y difícil de entender. ¿Cómo es que Dios se abandonó a sí mismo? No lo entendemos, pero solo podemos recibir un rayo de luz cuando reconocemos que el Señor experimentó en la cruz del Calvario el infierno que todos nosotros merecíamos. Es la única manera de entenderlo. Él experimentó el infierno por nosotros. Y este se define, el infierno, como el abandono más absoluto y cruel que podamos imaginar. Porque el infierno es justamente la condición que experimentarán aquellos que no quieren la presencia de Dios en su vida. Porque si no quieren la presencia de Dios en su vida, pues adelante. Entonces eso es el infierno mismo, la ausencia absoluta de Dios. Sin embargo, en esta ocasión estamos analizando las palabras del Señor desde la perspectiva de los beneficios de salud espiritual que ganó para nosotros. Y ante esta palabra debemos decir que ocupó nuestro lugar. Este es el asunto. Esto es lo que esta palabra nos guía a entender. Ocupó nuestro lugar. Si no podemos comprenderlo todo, ocupó nuestro lugar. El abandono en un mundo en donde la familia no se valora, donde los problemas de disfunción familiar son el pan de todos los días, donde el divorcio es una costumbre y la violencia en casa es un secreto a voces. En una situación así, el abandono es un virus que deteriora la identidad, que deprime el ánimo, que distorsiona la vida integralmente. Sin embargo, ese abandono no se compara ni un poquito con el abandono que nuestro Señor experimentó de parte de su Padre. Y no lo experimentó porque fuera responsable de eso, sino lo experimentó por nosotros. Ocupó nuestro lugar. No podemos entender racionalmente este abandono en ningún sentido y desde ningún punto de vista. Porque el abandono que podemos experimentar nosotros no se compara a eso. Decía Octavio Paz en su análisis de la obra literaria de Juan Rulfo, Pedro Páramo, decía que el personaje principal, un tal Juan Preciado, que su personaje, decía Octavio Paz, era en realidad una metáfora del mexicano, que sentimos el abandono, que tenemos una sensación de bastardismo, decía él, y que por eso el personaje principal se llama Juan Preciado, porque en realidad era una ironía, porque en realidad se sentía despreciado. De hecho, la novela comienza diciendo, busca a tu padre, un tal Pedro Páramo, así dijo mi madre que se llamaba, y cuando lo encuentres, no recuerdo la palabra, algo así como exígele y cuéntale el abandono en el que nos ha tenido. Y se echa a buscar a su padre, que por supuesto está muerto y no les
Por si alguien no ha leído esa novela tan importante mexicana, pero es una sensación de abandono. Y dicen los antropólogos, psicólogos, colectivos, que hay una sensación así en algunas sociedades y la nuestra es una de ellas, de abandono. Pero ¿sabe qué? No podemos entender de todas maneras racionalmente este abandono en ningún sentido, desde ningún punto de vista, porque se trata de algo extraordinario que solo yendo al infierno podríamos entenderlo. Y no iremos. ¿Por qué no iremos? Porque alguien ya fue por nosotros en la cruz. Tenemos que reconocer que la Trinidad es algo que no entendemos del todo hasta que lleguemos al cielo, lo podremos hacer. Y a pesar de que el Dios Padre abandonó al Hijo unigénito, esa idea, pensar en eso es algo que no cabe en nuestro cerebro. Y la única manera breve de decir lo que eso significa es, insisto, el Señor vivió el infierno por los pecados que Él no había cometido, por los pecados que Él no cometió. Estar bajo la condenación por nuestros pecados es la tragedia del ser humano. Y no hay nada que podamos hacer al respecto de esta enfermedad llamada pecado, condenación. La cosa es clara. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos llegar a Dios por nuestro propio esfuerzo, no podemos borrar nuestro nombre del libro de la condenación y escribirlo en el libro de la vida. No podemos hacer eso. Tal vez alguno de nosotros hizo trampa alguna vez en la escuela, yo qué sé, robándose el examen o poniendo la firma de su padre en la boleta de calificaciones para que el papá o la mamá no se dieran cuenta de que estábamos reprobados y le llevamos a la maestra y tal vez pudimos hacer alguna cosa de esas, pero en este caso no podemos hacer nada al respecto. Nuestro nombre estaba escrito en el libro de la condenación y no estaba escrito en el libro de la vida. Sin embargo, la obra salvadora de Jesús vino a superar esa barrera y a ofrecernos la victoria sobre la condenación, sobre esta condición de condenación. Este es el asunto. Si no logramos entender, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no lo logramos entender y se nos hace el cerebro un nudo. Dios el Padre, el Hijo unigénito, que son el mismo. Él dijo, el Padre y yo uno somos, y cómo uno abandona al otro. No lo logramos entender, pero entendámoslo desde este punto de vista. Él ocupó nuestro lugar y cambió nuestra condición. Este es el beneficio por el que podemos tener vida, aún mereciendo la muerte. Eso es lo que realmente significó ser sanados. Recordemos que se trata de una oración al Padre, se trata de una pregunta muy seria, se trata de una solicitud de respuesta. Él, nuestro Señor, el Hijo amado, está orando al Padre y le dice, ¿por qué? Como ya dijimos, nunca alcanzaremos a comprender lo que significa plenamente mientras vivamos en este mundo. Sin embargo, en medio de la profundamente significativa y dolorosa que es esta palabra del Señor, podemos escuchar un grito de victoria, un grito de sanidad para nosotros que nos recuerda una gran verdad, una maravillosa verdad. Él ocupó nuestro lugar. ¿Qué hacer ante esta verdad? Solo una cosa, vivir a plenitud. Porque le costó tanto al Señor para que yo desperdicie mi vida, vivir a plenitud. No nos conformemos con solo existir, ni con vivir a medias. He aquí la sanidad sobre la condenación. Casi todos los papás cometemos un asunto irreverente, una insensatez cuando se nos enferma un hijo, ¿no es cierto? Esto seguro que todos lo hemos hecho alguna vez. Le decimos al Señor, Señor, que yo sea el que se enferme. Sánalo a él y enférmame a mí, Señor. Quisiéramos poder cambiar nuestro cuerpo ahí en la cama del hospital o en el quirófano. Y le pedimos a Dios, no, Señor, que mi hijo no esté ahí sufriendo, que yo esté en su lugar. Todos hacemos eso. David mismo, el rey David, hizo eso. Cuando murió uno de sus hijos, que se le reveló, por cierto, que se portó muy mal con él, David dijo, ¿qué diera yo por yo ser él y que él fuera yo? Está diciendo David, ¿qué diera yo por ser yo el que muere y que él esté vivo? Todos hacemos eso, ¿no? Porque tenemos un grande amor por nuestros hijos. Pero no se puede, no podemos hacer eso. Él sí pudo. Él sí pudo hacer eso. Nos dio caminando hacia la condenación y Él sí pudo. Si no entendemos esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entendámosla en esos términos. Ocupó nuestro lugar.
Amén. El Señor Jesús está pagando por todos mis pecados. El león se ha convertido en un cordero, perfecto y sin pecado. En sus espaldas trae la culpa de la humanidad. El creador del mundo en un madero, clavado de sus manos, con espinas en su frente y con un hierro clavado en su costado, y soportando el dolor eleva una oración. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abatido él y afligido por sus trasquiladores, él por nuestras rebeliones fue herido, llevó nuestros dolores, nos ha sanado por su llaga, curó nuestro dolor. El que no pecó se hizo pecado, su cuerpo fue clavado, en la cruz con los ladrones fue contado. Ved al crucificado, desde el madero abrió su boca, clamando una oración. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muriendo compras mi perdón, sufriendo por mi redención, el cruel castigo que yo merecía. No merecíamos vivir, y sin embargo por tu amor, en vez de muerte nos has dado vida. Digno de la gloria es el Cordero que venció, suyo es el poder y honra, santo, santo es. Digno es de la gloria es el Cordero que venció, suyo es el poder y honra, santo, santo, santo solo es él. Digno de la gloria es el Cordero que venció, suyo es el poder y honra, santo, santo es. Digno de la gloria es el Cordero que venció, suyo es el poder y honra, santo, santo, santo solo es él.
Quinta palabra. Jesucristo dijo desde la cruz, y esta es la quinta palabra: tengo sed. La quinta palabra es la salvación sobre la incomprensión y la bendición de la solidaridad. Dice así la palabra de Dios en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta quinta palabra, Jesús diciendo desde la cruz, tengo sed, nos salva de la incomprensión. Los seres humanos a veces experimentamos la tragedia, la tristeza de ser incomprendidos. Los jóvenes se quejan, los maestros no me entienden, mis padres no me comprenden. Nos quejamos de que no nos entienden otras personas, de que nuestros amigos no nos entienden. Entre parejas a veces nos quejamos de que mi pareja no me entiende, no me comprende. Y es una tristeza sentirse incomprendido. Es una experiencia que los seres humanos a menudo tenemos. Pero en Jesucristo podemos saber que Él nos comprende. Y miren, hermanos, eso es maravilloso. Encontrar a alguien que te comprenda es maravilloso. Encontrar a alguien que te entienda, que sepa lo que padeces, que sepa lo que piensas, que solo con una mirada ya te entiende. Bueno, Dios es eso para nosotros y Jesucristo lo demuestra, que Él nos entiende. Él pasó por lo mismo que nosotros pasamos. Esta es la maravilla de su encarnación, que Dios se hizo hombre y se integró por completo a nuestra realidad humana y a nuestra experiencia humana. Jesucristo sí sufrió en la cruz. No fue una apariencia. No, Jesucristo de verdad sufrió, de verdad sangró, de verdad tuvo sed. Saben que eso es algo muy difícil de comprender. Nuestra mente, es más, ni siquiera se puede, nuestra mente no puede comprenderlo. Y los cristianos hemos luchado con eso durante toda la historia para comprender cómo es eso de que Dios se hizo hombre. Los cristianos antiguos estaban se complicaban mucho para entender eso. Y de hecho, hubo un grupo de cristianos que se llamaron los gnósticos que dijeron no, Dios no era hombre. Dios vino a esta tierra pero no era hombre. Su cuerpo era solamente apariencia. Pensaban que Dios era algo así como un holograma, que Jesús era como un holograma, que sus pies no dejaban huella, que en realidad no sufría, que en realidad no tenía sed, porque no podían entender que Dios se hiciera hombre. Y creo que algunos el día de hoy experimentan exactamente lo contrario. No pueden creer que Jesús era Dios. Sí, creen que Jesús existió, un hombre en la historia, pero no creen que Jesús era Dios. ¿Cómo es eso de que Jesús era Dios? Y se nos dificulta entender eso. Y yo no pretendo explicarlo porque es algo que no podemos ni siquiera entender, pero no pretendo ahorita explicar eso, pero sí pretendo decir lo que significa para nosotros. Eso significa que Jesús sufrió lo mismo que nosotros sufrimos y que Dios sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, que Dios experimentó nuestro dolor, que Él nos acompaña en nuestro peregrinaje. Y Él puede ser solidario como nadie más lo puede ser. Jesús es ese que nos entiende, que sabe lo que vivimos. Así dice la palabra de Dios en Hebreos 4, del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es porque Jesús se hizo hombre, es porque Dios se hizo hombre, que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, porque Él sabe lo que sufrimos, porque también sufrió como nosotros. Uno de los padres de la iglesia, uno de los teólogos de la antigüedad, justamente respondiendo a este tipo de ideas raras sobre el cristianismo, él dijo, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo humano para que los humanos pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Esta es la victoria sobre la incomprensión. En estos días de pandemia global, puede que haya muchas personas sufriendo a solas, sufriendo incomprendidas, pero Jesús nos dice, yo te comprendo, yo estoy contigo, porque Jesús tuvo sed, Él te comprende. ¿Qué hacemos con esta palabra? Experimentémosla. Es decir, recordemos que Jesús también padeció y de su dolor surgió vida. Así que algo tan maravilloso surgirá también de nuestra tribulación, porque Él nos comprende. Amén. En Belén
flor, como un niño débil que nada puede hacer. Aprendió a leer, dócil se mostró, aquel niño hermoso que comenzó a crecer. El eterno Dios, siervo se volvió, nuestra humanidad tomó, dijo tengo sed. Fue en Betania que por su amigo fiel derramó sus lágrimas. Sí, Jesús lloró. Traicionado fue, el dolor sintió, fue tentado como yo, pero él venció. El que amó a Dios, fuente viva fue. Hoy sedento con su voz, clama tengo sed. En su propia piel experimentó el cansancio por el sol, él mismo creó. Sed él tuvo sed, lágrimas también, y en su frente el sudor, sed él tuvo sed, sed él tuvo sed. Sexta palabra. Jesucristo dijo desde la cruz, consumado es. Esta es la sexta palabra y nos habla de la salvación de nuestro caos, el beneficio de un plan universal. Dice así la palabra de Dios en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la palabra que nos salva del caos, nos habla de que el mundo hay un plan. Y Jesús nos lo demuestra muriendo en la cruz. Y es algo muy importante que entendamos nosotros, porque miren hermanos, nosotros cuando vemos al mundo, especialmente en estos tiempos de pandemia global, de coronavirus, vemos al mundo y decimos, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué situación tan rara estamos viviendo? La humanidad entera está experimentando un mundo diferente, una situación diferente, y a veces nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo se va a acabar? Nos preguntamos, ¿quién tiene el control del mundo? Parece que el mundo es un caos. ¿Y saben qué? Efectivamente, sin Dios, el mundo es caótico. Pero con Dios hay orden, porque Dios tiene un plan, hay un plan. Cuando Jesús dijo desde la cruz, consumado es, lo que está diciendo es que hay un plan
porque precisamente eso es lo que se consumó. Jesucristo está diciendo, se ha hecho, se está cumpliendo. ¿Qué se está cumpliendo? ¿Qué se consumó? ¿Qué se ha hecho? El plan de Dios. Dios tiene un plan para la humanidad. Dios tiene el plan de amar al mundo. Dios tiene un plan desde que creó el mundo. Dios estaba pensando en esto. Desde que Dios hizo la creación, estaba pensando en esto, en amarnos, en revelar su amor a los seres humanos, en dar su vida por los seres humanos. Jesucristo era el plan de Dios desde el principio de los tiempos y desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Jesús está en la cruz muriendo por nosotros y dice y grita, consumado es, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, este mundo no es caótico, este mundo no va a la deriva, este mundo está en las manos de Dios. Hermanos, Jesús no era una víctima. Jesús no era una víctima muriendo ahí como muere cualquier víctima que no puede, impotente. No, Jesús es el Dios que tiene el mundo en sus manos. Y eso es lo maravilloso, que ese Dios que tuvo sed y que ni siquiera aceptó el vinagre porque quería sufrir en su propia piel el sufrimiento de los hombres y las mujeres, no era cualquier ser humano, era Dios hecho hombre. Y Dios nos está diciendo, tengo un plan para la humanidad. Dios tiene un plan. Y ¿saben qué, hermanos? Esto es muy importante entenderlo, porque ese plan se cumplió en Jesucristo. Y aunque esta situación que estamos viviendo hoy, la pandemia global, todos encerrados en sus casas, es algo sin precedentes, en cierto modo. Nuestra generación nunca había vivido algo así. Pero lo que es sin precedentes es que es algo mundial, todo el mundo al mismo tiempo. Pero ¿saben qué? Las dificultades siempre han existido. Y de hecho creo que ha habido épocas peores en la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales, piénsenlo, 2 guerras mundiales, no unos meses, por años. La humanidad estuvo en guerra mundial y la gente moría, gente inocente sufriendo. Desastres naturales, huracanes, terremotos, plagas. Ya ha habido plagas, ya ha habido epidemias en otras épocas de la humanidad. La peste negra en la Edad Media que mataba miles, cientos de miles de personas. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es parte del mundo, es parte de cómo funciona el mundo. Y no voy a explicar yo aquí, pero voy a decir lo siguiente: que la iglesia siempre ha estado presente en guerras. La iglesia estuvo presente en desastres naturales y la iglesia ha estado presente en enfermedades. ¿Y saben qué? La iglesia siempre ha salido adelante. La iglesia siempre ha salido victoriosa porque Dios tiene un plan. Dice así la palabra de Dios: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios tiene el mundo en sus manos, Dios tiene el control y Dios va a confirmar y cumplir su plan como lo hizo en Jesucristo. Porque a Dios las guerras, las enfermedades y la muerte le hacen los mandados. A Dios nada se le sale de control. ¿Qué hacemos ante esta palabra? Consumado es. Intégrate al plan de Dios, porque Dios tiene el mundo en sus manos. Así es que confía en Él y disfruta de su bendición. Consumado es. Séptima palabra, la salvación sobre la muerte. Y recuerden que salvación significa también, o se dice también, salud, sanidad. El beneficio de la entrada a la eternidad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. En la primera palabra se dirige al Padre y pide perdón por nosotros, la salud sobre la culpa. En la segunda palabra le habla a un ser humano para prometerle seguridad, la victoria sobre la duda. En la tercera palabra habla con María y con su discípulo y por medio de ellos habla con su iglesia, la salud sobre la soledad. En la cuarta palabra se dirige a su Padre, muestra el dolor del abandono, la salud sobre la condenación. En la quinta palabra le habla al mundo ya y muestra su necesidad real, la salud sobre la incomprensión. En la sexta palabra posiblemente habla consigo mismo, la salud sobre nuestra pobreza. Y ahora en la séptima palabra se dirige de nuevo a su Padre para decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si pudiéramos ver lo que estaba pasando espiritualmente, veríamos a nuestro Señor caminando por la entrada principal al cielo y las puertas abiertas de par en par para recibirle con todos los honores.
No puedo imaginar fiesta más grandiosa. Imagínese, es el cielo, por favor. Sé que es metafórico, mar de cristal, calles de oro, pero imaginemos todo eso. Debe ser mucho más grande que calles de oro y mucho más hermoso que mar de cristal. Pero imaginemos a los seres creados por Dios, seres angelicales creados por Dios, dándole la bienvenida a nuestro Señor, el guerrero triunfador, el poderoso gigante, decía Jeremías, que vino a la tierra a combatir contra el enemigo de nuestras almas y lo derrotó para darnos vida eterna. Y viene victorioso justamente de la batalla, sale victorioso. Ángeles cantando, querubines, serafines, vitoreando y dando gloria, y el Padre con sus brazos abiertos, recibiéndole lleno de amor. Pero permítanme irme más allá en la imaginación. Una vez que el Señor es reverenciado, glorificado y coronado como Rey y Salvador, porque así dice Pablo, que se humilló a sí mismo hasta lo sumo, y tomando forma de hombre, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también dice Pablo que entonces fue exaltado hasta lo sumo. Por eso estoy diciendo esta narración de mi imaginación. Una vez que el Señor fue reverenciado, glorificado y coronado como Rey y Salvador, debe entregar cuentas de su misión, su aventura en la tierra. Es decir, que fue enviado para algo y debe dar el parte informativo de su comisión. Es decir, debe entregar cuentas, debe entregar lo que consiguió. Es entonces cuando mira hacia atrás y señalando con su mano le pide al Padre esto. Le dice al Padre: esto es lo que traje al cielo. Y entrando por las calles de oro, cruzando el mar de cristal, están las multitudes de todos aquellos que creyeron en Él. No contento con eso, el Señor le dice a los ángeles: dejad la puerta abierta para que entren todos aquellos que han creído en mí. Y esas puertas que estaban cerradas para nosotros, ahora están abiertas de par en par, esperándonos. Usted y yo, y el hermano, y la hermana, es decir, todos aquellos que hemos creído en Él, y hemos sido salvados por su muerte, podremos cruzar por esa puerta. Y muchos de los que en estos días estuvieron luchando sus cuerpos entre la vida y la muerte y finalmente murieron. Todos esos que habían creído en Cristo, como un pastor que aún enfermo iba a los hospitales a predicar el evangelio a los que estaban enfermos como él. Pero él estaba enfermo y en los últimos momentos ya grave, pero él no dejaba de predicar. Y sabía que moriría, se sentía, él percibía tal vez por su comunión con Dios que habría de morir, pero sus compatriotas españoles sin Cristo no podían seguir así para su pensamiento, y fue a predicarles. Eso hizo que algunos doctores ateos, que algunos doctores que no tenían ni una pizcachita de fe, tuvieran algo de fe, porque veían a este pastor con su Biblia abierta, en ocasiones con temperatura también él, compartiendo la palabra a los enfermos. Algunos de sus hermanos que fallecieron cruzaron por esta puerta que Jesús nos abrió y que en esta palabra última nos anuncia que hizo así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano se encomendó mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su ofrenda, su ponerse en las manos de Dios como cordero inmolado, ofrecerse en sacrificio por nosotros, en tus manos encomendó mi espíritu, esa ofrenda de Él, hasta el mismo lugar santísimo, nos abrió las puertas. El centurión que estaba ahí cerca, cuando expiró el Señor, incluso llegó a convertirse verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y en el templo, y ante el espanto de los sacerdotes, el velo se rasgó, simbolizando ya no existe tal velo para entrar al lugar santísimo, porque el sumo sacerdote Jesús nuestro Señor entró allá. He aquí la victoria sobre la muerte, he aquí la victoria sobre la enfermedad humana, sobre el pecado, sobre la desesperanza, sobre la derrota, sobre la condenación. Él vino a sanarnos. Por su llaga fuimos nosotros curados, así dice el texto que leímos al principio. He aquí entonces la palabra que nos anuncia que hay entrada al cielo, que hay puertas abiertas, porque Él caminó delante de nosotros y abrió las puertas al entregar todo su ser al Padre. Amén. Queda un desafío para todos nosotros ante estas
7 declaraciones de nuestro Señor, que no las dijo en esta ocasión en la sinagoga, ni en el monte, ahí donde predicó el hermoso sermón, llamado así, el sermón del monte, ni en la llanura, aquella donde aparentemente Lucas sitúa al Señor enseñando cosas muy parecidas al sermón del monte. No está el Señor ahí, no está en el palacio de Herodes, no está ni siquiera a las orillas del río Jordán donde Juan el Bautista predicaba. No, está en la cruz. Y no al frente viendo la crucifixión de alguien más, está colgado de la cruz, pendiendo. Sus pies no tocan la tierra, sus pies están en alto. Él había profetizado eso. Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Ante esa realidad, ante esas palabras que Él pronunció, ¿qué hacemos nosotros? Una vez más, como cada año, enfrentamos estas frases cargadas de enseñanza, desafío y amor. Hoy, de manera particular, cargadas de sanidad, cargadas de un amor, de una gracia y una misericordia que sanan nuestra vida. Pero aunque no podemos dejar de experimentar el sentido de luto por lo que aquel día sucedió, también podemos experimentar la victoria que consiguió para nosotros, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Así dice Isaías siglos atrás de que sucediera. ¿Qué hacemos ante este desafío? Les propongo lo siguiente: disfrutemos los beneficios de su muerte vicaria, experimentemos la vida a plenitud, no busquemos salvarnos, dejemos que nos salve, Él ya pagó. Disfrutemos los beneficios de su obra. Cada vez que alguien intenta salvarse a sí mismo, cada vez que alguien se lleva a cabo, flagelos en su cuerpo, sacrificios, ayunos, creyendo que por medio de ellos se puede salvar, cada vez que alguien hace eso, le está faltando el respeto gravemente a lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz fue suficiente. No hace falta más. Lo que hizo en la cruz fue suficiente. Esas 7 frases que Él pronunció son su herencia, su legado final, que nos debe seguir sonando en la cabeza para que usted y yo comprendamos. ¿Qué hacemos ante eso? Disfrutemos los beneficios de su muerte vicaria. En segundo lugar, postrémonos ante la grandeza de su amor. Gratitud, sometimiento, humildad y amor son las únicas posibles respuestas ante sus hechos. No hay más. No hay más que eso. Humillarnos ante Él en gratitud. Como dice Marcos Vidal en sus cantos, que una de las cosas que hará cuando llegue al cielo será besar sus heridas, sus pies, ahí postrado a sus heridas. ¿Qué otra cosa podemos hacer ante el que hizo obra tan grande por nosotros? En tercer lugar, proclamémoslo a otros. No lo callemos, digámoslo a otros. No lo callemos, anunciémoslo públicamente y por las casas. Públicamente ahora por internet, en las casas donde cada uno de nosotros está encerrado, y por teléfono, y por WhatsApp, y por mensaje, y por lo que sea. Así como el virus llega al mundo entero por tanta comunicación que hay en el mundo, así debe llegar el mensaje del Evangelio. Y por supuesto, disfrutemos juntos la victoria de la sanidad, la victoria de nuestra salud, la victoria de nuestra resurrección misma. Hermanos míos, ante esta obra del Señor, no hay más que adorarle, agradecerle, compartirlo y disfrutar a plenitud. Señor Santo, bendito seas. Gracias, Dios. Gracias por lo que hiciste por nosotros y por estas últimas palabras que pronunciaste en la cruz, que se graban en nuestro corazón, Señor, y que al poder meditarlas otra vez nos recuerdan quién eres tú, tu obra maravillosa a nuestro favor. ¿Quién somos nosotros y lo que debemos ser a partir de ahora? Gracias, Dios, porque en medio de la enfermedad que nos rodea, los clamores de muerte, estadísticas de muerte, información de muerte hay a nuestro alrededor, información de enfermedad, temor, pánico en muchos. Porque en medio de esto, Señor, ahora tú nos recuerdas una vez más que tú ya hiciste lo suficiente y que hiciste todo lo que necesitábamos y que ahora podemos creer en ti, confiar en ti, entregarte nuestra vida y vivir, Señor, seguros en tu gracia. Permite, Señor, que mis hermanos y yo vivamos de esa manera y que compartamos esta verdad con todos los que nos rodean.
Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. Y te pido que todos los hermanos y amigos que están ahora mismo a través de los medios de comunicación que usamos, escuchando esta palabra, que ahí cada quien, Señor, en casa o en la oficina, donde cada quien estamos, también podamos celebrarte, alabarte y humillarnos ante ti. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Y una vez más, pongo a los enfermos en tus manos. Y Señor, que por tu llaga seamos sanados. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.